Sí, yo aquí me quedo hasta que termine la clase. Profe, yo quería hacerle otra pregunta, si es que existía como la posibilidad de que nos pudiera pasar como un ejemplo, porque ayer me conecté con mi compañero porque estamos aprovechando el tiempo del paro para estudiar, para terminar trabajos, porque sabemos que ahora no se pueden enviar para poder ser como empáticos con el paro y con la situación que está pasando en castellano. Pero estamos adelantando trabajos, estamos aprovechando que tenemos tiempo para poder hacer estas cosas y nos quedó muchísimo la duda ayer si teníamos que hacer como como en qué formato teníamos que hacerlo, porque como que en un momento dijimos así como ya, tenemos que hacer como un informe, una cosa por el estilo, pero después vimos de que había que mandar un PowerPoint, entonces quedamos como un poco en el aire en ese sentido, no sé si entendimos mal o... Word como en PDF, porque es el informe que ustedes generan, que ustedes escriben, ¿ya? Y el otro es el material educativo, por así decirlo, que ustedes utilizaron para ese taller, es como la evidencia, ¿ya? Ustedes describieron, por ejemplo, que hicieron un taller en donde mostraron fichas de las emociones, ¿ya? Entonces yo pido la evidencia, cuáles son las fichas que ustedes mostraron, ¿ya? No sé si se entiende. Entonces, ahí, en ese segundo formato, ustedes muestran las fichas, si lo que las quieren, por ejemplo, pegar en un PowerPoint o las quieren pegar en un formato Word, pues lo pueden hacer. Entonces, ficha sería su anexo, anexo uno. Ah, ya, ya, ahora lo Sí, entendí más, pero, gracias. pero el informe, ese es un informe académico que se entrega en formato Word o PDF. Sí.
Ya, pues chicos, entonces vamos a partir haciendo la introducción de la unidad nueva. Ya, esta unidad nueva tiene que ver con la temática, ¿cierto? En relación a la vocación, ¿ya? ¿Qué nos trae a la carrera de pedagogía, ¿ya? ¿O qué nos trajo? ¿A través de qué experiencias previas nuestras, ¿cierto? Aportaron al que el día de hoy yo esté acá, ¿ya? Y todo lo que eso conlleva. La vocación muchas veces es malentendida, pero nosotros en el fondo estamos llamados a poder potenciarla, a descubrirla, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver con el autoconocimiento, ¿cierto? Y mucho también de eso tiene que ver con la identidad docente. Entonces vamos a hablar, déjenme buscar por aquí, vamos ya de lo que es la vocación y cómo en el fondo nosotros como estudiantes de pedagogía, eh, ahí sí, como estudiantes de pedagogía en inglés, ¿cierto? Estamos en ciertas etapas de esta vocación docente. Ya, ahora voy a ver si puedo compartir con ustedes la presentación. Ahí sí, ahí deberían estar mirando. Entonces, bueno, lo vamos a hacer como una suerte de introducción, como les decía yo, para que después al volver también podamos tomar un poquito, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con esta vocación. Bueno, en esta unidad nueva vamos a focalizarnos harto en un autor que se llama Paulo Freire, ¿ya? Él habla de la educación con una mirada hacia la liberación del ser humano, es decir, a través de la educación yo puedo liberarme. ¿En qué sentido? En la búsqueda de lo que yo quiero ser, eh, en una movilidad social, por ejemplo, también, buscando siempre lo que es justo dentro de la sociedad o dentro del grupo donde me muevo. Él habla de la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es decir, él habla y posiciona al docente de cambios dentro de su círculo, ¿ya? Entonces vamos a hablar de qué se trata esto, esta segunda subcompetencia, ¿cierto? Valorar el rol docente como opción y formación profesional, iniciándonos, ¿cierto? Paso a paso, desde que ingresamos a la carrera, ¿cierto? Y como también, ¿cierto? En nuestro quehacer profesional docente. En esta unidad entonces aprenderemos a descubrir nuestra vocación. ¿Qué es ser docente? ¿Ya? Trabajaremos el concepto de vocación en los talleres que vienen ahora en el mes de junio y analizaremos la docencia a partir del autor Paulo Freire y su libro Las cartas a quien pretende enseñar. Ya, entonces yo les decía que hoy vamos a hacer una suerte de introducción, ¿cierto?, a esta temática. ¿Qué es la vocación? ¿Ya? Según Manuela, es la inclinación, habla de una inclinación hacia una carrera. ¿Ya? Viene de la raíz, es decir, ¿qué me mueve hacia un lugar determinado? ¿Cierto? Del latín vocatio significa estar llamado a realizar un tipo de actividad. Pero en cierto se tiene que ver con la razón, ¿cierto? A seguir alguna determinada carrera. Si hablamos de qué piensan los profesores y cuál es su percepción respecto a este tema, y existe la vocación, es un concepto. Un 90% dice que sí, ya, de que existe la vocación docente. Pero ¿a qué se refiere? Esa es la gran vocación o no. O no. Bueno, yo quería estudiar una cosa, pero por culpa de la nota tuve que estudiar otra y ahora estoy trabajando en una tercera opción, distinta de las dos primeras. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿puede cambiar mi vocación? ¿Ya? ¿O siempre tengo que ir por una sola opción? Ustedes están estudiando pedagogía por una razón. Ya no sé si alguno de ustedes quisiera aportar acá, por ejemplo, Nicolás, ¿tienes claro cuál es la razón por la cual tú estás estudiando pedagogía hoy? Demos un segundo, profe. Ya, no hay problema. Un poquito, voy aquí en la donde estoy. Bueno, Ya si no mientras, puede, no importa. Ahí
Sí, lo aportarán, no hay problema. Yo la verdad es que estoy estudiando pedagogía en inglés porque me gusta mucho el inglés y me di cuenta que me gusta enseñar y de hecho yo pasé por otra carrera anteriormente, pasé por turismo y, Ah, y al principio yo de verdad había pensado así como profesora de inglés, pero como que siempre te dicen así como, no, ganan poca plata. eh, es como lo ujú, primero que te dicen cuando dices que vayas a estudiar alguna pedagogía, así como los profesores ganan muy poca plata. Y yo como que después lo pensé bien y yo dije, la verdad es que si uno tiene las ganas, uno se hace la forma de poder vivir de lo que le gusta. Entonces, em, claro que sí. la cosa es como tener las ganas de hacerlo y si tenéis las ganas vaya a ser bueno y si eres bueno te van a llegar cosas buenas. Entonces, como que Ujú, exactamente, tiene que ver también con la determinación, ¿cierto? Con la determinación que tenga uno y la superación también, por supuesto, Anne. Muy sí, pues, bien. Porque uno dice, no, si los docentes ganan súper poco, un sueldo, digamos, muy bajo, y uno dice, ay, ¿cómo va a ser tanto? Pero bueno, es así, por eso hay varias aristas respecto a este tema de la vocación. Es decir, si yo tengo vocación, quiere decir que yo tengo que aceptar ganar un poco sueldo, porque si no me van a decir, ah, no tienes vocación para aceptar eso. Entonces, te das cuenta, hay una visión crítica también respecto de eso. La vocación no implica, ¿cierto?, el tener que aceptar todo, sino que va mucho por lo que dices tú. Si tú sientes una motivación respecto de lo que estás haciendo, obviamente se van a generar mecanismos para que de esa motivación también salga a lo mejor un perfeccionamiento, algún estudio de posgrado, qué sé yo, que tú puedas realizar para poder ir a buscar estas nuevas oportunidades. Súper bien. Ya, bueno, el desarrollo de la vocación. Los autores hablan que la vocación en sí, ¿cierto?, pasa por tres etapas. ¿Ya? La primera etapa de la vocación se llama prevocacional. Y esta etapa prevocacional se genera antes de entrar a la universidad, ¿ya? Antes de la decisión, ¿cierto? Tienen que pasar algunas cosas, algunas experiencias, situaciones que a mí me dice, ah, por aquí puede ser mi lugar, aquí está mi lugar, siento que por acá va, ¿cierto? Es donde yo me quiero enfocar, porque me siento bien, mira, me gusta enseñar, me di cuenta de alguna forma que me gusta enseñar, porque, no sé, en la media hice alguna ayudantía, qué sé yo, pero entonces en la etapa prevocacional suceden cosas, ¿ya? Que ustedes a lo mejor se van a explicar, que me ayudan a mí a tomar la determinación de entrar a la universidad a estudiar determinada carrera. ¿Ya? Luego viene una segunda etapa que se llama perivocacional, y esta etapa, según los autores, habla de la vocación en un proceso continuo que implica el ingreso a estudiar determinada carrera. Entonces, el estudiante en sí va nutriendo, ¿cierto?, esta vocación y se da cuenta en realidad que sí, que, se interioriza, ¿cierto?, estos contenidos, estas competencias que debe poseer el maestro, ¿cierto?, en esta formación, y se da cuenta que, claro, que por ahí está, está su camino, ¿ya? Entonces ahí, en esa perivocacional, puede pasar totalmente lo contrario, y el estudiante se puede dar cuenta que en realidad no era lo que él quería y puede elegir, ¿cierto?, otra cosa que en el fondo sí totalmente va a llenar su expectativa, ¿ya? Y eso tiene que ver con un descubrir. En esta etapa perivocacional tiene que ver mucho con eso. Y si se dan cuenta, el que él busque qué es lo que le pasó un poco a Anne, eh, ella estaba en una búsqueda, se dan cuenta, entonces dentro de una carrera se dio cuenta que no iba por ahí la cosa y en ese descubrir está hoy con nosotros, ¿cierto?, hablando de la vocación. Por último, está la etapa vocacional misma, que habla del comienzo de su ejercicio profesional docente, o sea, el término de la carrera y el inicio del ingreso a las escuelas. Es este momento donde todo lo que usted aprendió se pone en práctica y también empieza en la etapa donde el docente también, a través de su quehacer, va confirmando todo lo que pasó en las otras dos etapas previas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un desarrollo de la vocación profesional docente. Entonces, para tener en cuenta, ¿qué tiene la vocación?
quien tiene la vocación docente es alguien que siente la necesidad, obviamente, de contribuir al perfeccionamiento social, que posee paciencia, comprensión. En términos de la docencia, es altruista y sobre todo ama a los niños y a la juventud, dicen los autores. Cree firmemente que se puede construir un mundo mejor y más justo. ¿Ya? Se habla un poco de la visión del docente a través de esta vocación que les decía yo que pasa por 3 etapas, pero que también puede, dentro de las etapas, ser un determinante de una búsqueda, ¿cierto? De buscar lo que yo quiero ser. Pero un docente debe ser humilde, conocedor de sus limitaciones personales, sentirse orgulloso, sentirse seguro de lo que conoce, porque se ha formado, ¿cierto? Porque ha estudiado, y de que siempre hay mucho por aprender. Eso es súper importante porque yo creo que la pedagogía es una de las carreras que más implica, ¿cierto?, el tema del perfeccionamiento. Cada vez uno está estudiando algo nuevo, cada vez uno tiene que estar más empapada, ¿cierto?, interiorizada de las últimas tendencias de lo que es la enseñanza, para no, obviamente, quedarse en lo pasado, ¿verdad? Porque es algo que siempre está ahí en movimiento, en constante movimiento y cambio. Sobre todo ahora se ha dado con términos de la pandemia, ¿verdad? Donde los profesores hemos tenido que adaptarnos, y ustedes también, los estudiantes, a este contexto de virtualidad, ya que ha sido complicado, porque nos hemos encontrado con muchas brechas, ya brechas digitales, brechas de equidad. Entonces, en ese sentido, hemos tenido que ser todos bastante sensibles. Ya habla también que los estudiantes enseñan cada día también con sus reclamos, con sus expectativas y con sus experiencias de vida, y que la propia sociedad en su, déjenme correr esto un poquito, en su progreso científico y tecnológico desenfrenado, exige al docente, es lo que estábamos hablando recién, estar siempre alerta para adecuarse a estos cambios. Entonces, dentro de todo eso es interesante saber también cuál es la visión de cómo se desarrolla el proceso de ser un docente hoy en día. Entonces, aquí estamos llamados los profesores y profesoras, ya dentro de esta generación y este proceso de vocación, según Freire, a creer en el ser humano. Primero, creer en que trabajamos a diario con personas, y que esas personas, ¿cierto?, primero son importantes y tienen que estar en el centro de nuestro quehacer. ¿Quiénes son esas personas? Los niños, las niñas y los jóvenes con los cuales nosotros trabajamos día a día, ¿cierto? Creer en ellos, eso es súper importante. Paulo Freire también señala que debemos creer en la educación como una herramienta de liberación, de transformación del entorno y de humanización, ¿ya? A través de la educación, el ser humano se sensibiliza hacia todo ámbito de cosas. Entonces, él creía mucho en el discurso también, en el discurso de los profesores y profesoras, de cómo se iban dando estos procesos para que en el fondo quienes están, ¿cierto?, en las aulas puedan ver el mundo, ¿cierto?, desde otra mirada. Esa es la idea. A creer que un mundo mejor es más... a creer que un mundo mejor y más justo sí es posible, ¿ya? Y que a través, como les decía yo, de lo que enseñamos, nuestros estudiantes puedan visualizar eso también. Bien, entonces hablamos de Paulo Freire, pero ¿quién es Paulo Freire? Ustedes lo conocen, es un autor muy importante, ¿ya? Y que no solamente lo van a ver ahora, como Profe, digo, sino que lo van a seguir viendo, ¿sí? es un brasileño, ¿verdad? Sí, es un pedagogo, filósofo brasileño, ya Sí. Paulo Freire, destacado, muy destacado autor de la pedagogía crítica, ya, y que en la corriente de la pedagogía crítica establece estas ideas que yo les decía, ver al docente como un agente de cambio, ya. Entonces él en el fondo fue durante toda su vida con estas ideas, ¿cierto? Escribió muchos libros, dentro de ellos obras destacadas, por ejemplo, la educación como práctica de libertad, la pedagogía del oprimido, quizás ustedes lo han escuchado antes, la pedagogía de la esperanza,
Y el libro que nos vamos a enfocar nosotros en este semestre se llama Cartas a quien pretende enseñar. ¿Ya? Entonces él habla directamente cuáles son los desafíos que un docente experimenta. Y si ustedes se fijan, Paulo Freire habla desde lo que pasaba en la época que escribió él, pero son cosas que en el fondo trascienden en el tiempo y por eso su obra toma mucha relevancia, ¿ya? Entre muchas otras obras. Entonces dice él, enseñar no es transferir conocimiento, ¿cierto? No es solamente enseñar el inglés y así como que fuesen los estudiantes meros receptores de información, sino que crear las posibilidades para que su producción o su construcción, sino crear las posibilidades para su producción y construcción, ¿cierto? Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende al aprender. Entonces, la idea de él es eso, es que a partir de lo que yo enseño, los estudiantes vayan creando, ¿cierto?, su propio conocimiento. Entonces, es interesante la visión que tiene y obviamente esto es solo una introducción, vamos a ahondar mucho más después, después cuando regresemos, ¿cierto? Pero es interesante que ustedes ya vayan interiorizando en eso. Estas cartas a quien pretende enseñar es un libro que yo voy a subir al Classroom para que ustedes, como dicen, vayan adelantando lecturas o cosas para que después cuando volvamos, ¿cierto?, sea mucho más fácil retomar. Así es que hoy día con esta clase yo voy a subir el libro a Cartas a quien pretende enseñar porque las próximas clases, cuando ya volvamos, nos van a servir bastante. ¿Ya? Eso, y el taller de hoy, ya como hablamos de la vocación un poco, que ustedes nos pudieron aportar algunas cosas, dice que en el diario reflexivo de esta semana, obviamente vamos paso a paso, ¿cierto? ¿Qué cosas, experiencias, momento o situación reafirmaron ese llamado tuyo a ser profesor o profesora? ¿Ya? ¿Qué cosas, qué pasó en la enseñanza media? ¿Qué pasó antes? ¿Ya? Que yo dije, en realidad mi llamado es a ser profesor o profesora. Y interesante cuestionárselo también, porque ¿por qué estoy aquí? ¿Ya? Entonces, yo en este reflexionar hablaba con los estudiantes y me preguntaban, bueno, ¿cuándo usted, por ejemplo, se enteró que quería ser profesora? Yo, y si voy a lo que es bien sincero, yo al principio quería estudiar, fue mi primera opción en la universidad, no fue pedagogía en inglés, creo que fue trabajo social. Y estudié pedagogía en inglés, fue mi segunda opción, pero hasta el día de hoy, ¿cierto? No me arrepiento porque me ha abierto muchas puertas, ya yo he podido hacer bastantes cosas a lo mismo que decía la compañera a raíz de, claro, del inglés. Entonces, la verdad lo he disfrutado harto. Y creo que esas cosas fortuitas, ¿cierto? Que no haya sido mi primera opción y que en el fondo finalmente quedé en la universidad en pedagogía en inglés, fue por alguna razón. Yo como que pienso así. Y de verdad lo disfruto mucho y me ha gustado. Entonces, reflexionemos a partir de allí. ¿Qué cosas, experiencias, momentos o situaciones reafirmaron tu llamado a ser docente? ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a trabajar nosotros en nuestro diario reflexivo. ¿Ya? Entonces, ahora me gustaría preguntarle a usted, ¿qué cosa, situación pasada, no sé, Nicolás, si te gustaría comentar ya como para finalizar, qué cosas reafirmaron tu llamado a ser docente? Bueno, en mi caso, yo siempre he tenido mucha disposición para enseñar. Siempre me ha gustado Ya. eso. Yo también, como mi compañera, estudié otra carrera anteriormente, pero no, no ¿Cuál nada que ver estudiaste? ni con idioma ni con pedagogía. Lo que yo estudié fue ingeniería civil en metalurgia extractiva. ¡Guau! Nunca Minería, había es como escuchado esa carrera. minería, ¿o no? Ingeniería metalurgia, ¿sí? Claro. ¿Sí? Sí, sí, es Cuático. como ¿Tiene que ver minería. con minería? Sí. Ya. Y desde ahí, incluso desde ahí tenía esa intención de ya cuando me titulara ejercer 1 o 2 años y después hacer clases de justamente eso, Claro. porque como digo, me gusta mucho enseñar. Entonces, no resultó lo que yo quería, que era seguir en la carrera, pero al final fue para mejor, porque tampoco era una carrera que a mí me llenara, que me gustara del todo. Claro.
Y ahora estoy estudiando esto, porque son dos cosas que a mí me gustan mucho, me gustan mucho los idiomas y enseñarlos. Y te vas a dar cuenta de cierto que o vas a ir adquiriendo herramientas para enseñarlo después. Qué bueno, qué bueno, qué bueno escucharlo. No sé si a él le gustaría aportar ahí qué experiencias pasadas o aquí, cuál fue tu punto de inflexión ahí en lo que tú estabas haciendo que te hizo cambiar de opinión. Si nos puedes L- comentar, si no, no. No, sí, sí está bien. La verdad es que encuentro de que una de las cuestiones así como más importantes de lo que me hizo decir así como realmente quiero ser profe de inglés fue haber pasado por otra carrera. Así, específicamente Ah, haber ya. pasado por otra carrera. Porque la carrera era una carrera súper chica. Es la Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo, que se llama en la San Sebastián. Es una carrera súper pequeña, teníamos una sola sección. La carrera completa éramos 80 personas. Era muy, muy pequeña la Ah, carrera. Creo que incluyendo Santiago éramos 200 personas. claro, Era poquito. muy, muy chica la carrera. Y todos nuestros profes no tenían pedagogía. Eran súper conocedores en el ámbito que conocían, ¿cachai? Como en el ámbito que nos enseñaban, pero no Claro, tenían en su pedagogía. asignatura, exacto. Entonces teníamos, Mm, por ejemplo, para las prácticas, porque teníamos como terrenos en los que íbamos de campamento, íbamos a escalar, íbamos a subir montañas, toda la cuestión. Teníamos escaladores, así, escaladores profesionales, rescatistas, pero no, ninguno era como realmente que tuviese la pedagogía. Y esa fue una cuestión que a mí me chocó mucho en ese momento porque yo dije así como, porque les faltaba tacto. Se notaba que les faltaba el tacto de un profe. Y la única claro, como profe que... enseñar cómo llegar, ¿no? Cómo llegar al Mm, otro. sí, Las herramientas, realmente. quizá metodología, claro, claro. Entonces, la única profe que yo tenía que era realmente profe de profesión era la profe de inglés de la carrera. Mm, Y, y yo no estaba 100% segura de la carrera. A mí me encanta el turismo, me encanta el turismo aventura, pero en el primer semestre, terminando el primer semestre de la carrera, yo me di cuenta de que no quería trabajar en ello. Como que siempre te dicen cuando uno va a entrar a la universidad, te dicen tienes que estudiar lo que te gusta, estudia lo que tú quieras, ¿cachai? Y claro, yo me metí a estudiar algo que me gustaba muchísimo, pero después me di cuenta que no me gustaba, no me iba a gustar trabajar en eso. Me gustaba claro. para mí Ujú, personalmente. Entonces, la profe de inglés de la carrera me ayudó muchísimo. Mi papá me dijo que tenía que terminar el año porque por temas de salud mental, él pensaba que yo quería dejar la carrera por un tema de que tuve una depresión, pero no era por eso. claro. Era un tema Ujú, aparte, ¿cachai? Pero normal que mi papá pensara así como, no, dale nomás, termina este año, ¿cachai? Así que terminé ese año y la profe de inglés me apoyó muchísimo y, y me hizo darme cuenta que lo que yo quería realmente era estudiar pedagogía en inglés, porque a mí siempre me gustan los idiomas. Desde que tengo memoria que entiendo el inglés, hablarlo ya así, nivel básico en realidad, así como básico es que intermedio. va paso a paso, porque como está en primero ahí va paso a paso, así que no, tampoco es tan necesario. Ahora ya la fluidez y eso tan a un nivel más avanzado, porque estamos acá en primer año, así que no te preocupes por eso. No, sí, pero a lo que me refiero es que siempre hablé y entendí el inglés. A mi nivel, según Ujú, como la edad que tenía, porque de chica, claro, claro. entendía poquito, hablaba poquito, pero como que siempre tuve una base del inglés. Porque mi mamá es educadora de párvulos con mención en inglés. Ah, ya, Entonces ya. ella Entonces como que siempre me, hubo ahí una sí, ayuda, ¿cierto? sí, Una siempre base. como que me sembró la semilla del inglés y una vez que uno entiende como lo básico, como que vaya para arriba al tiro, siento Sí, yo. pues es igual que una escalerita, paso a paso. Sí. Así, oh, miren, se dan cuenta que cada uno tiene su visión respecto de la temática, cada uno tiene una experiencia previa, entonces todo eso les va a ayudar a ustedes a reflexionar la pregunta del día de hoy. Así es que como les dije, chicos, yo voy a grabar, o sea, ya estoy grabando, pero voy a subir la grabación para los demás, pues, para que ellos también tengan y conozcan la información y cuando nos volvamos a encontrar, ya no nos va a costar tanto retomar, ¿ya? Así es que
La verdad, las cosas que yo, el 26, que es el próximo miércoles, yo sigo con la misma idea, ¿cierto?, de entregarles a ustedes el día para que se planifiquen con su integral. Ya, si bien es cierto, no se va a entregar ese día porque lo más probable es que siga la paralización, pero sí van a tener tiempo para trabajar con su dupla. ¿Ya? ¿Qué les parece? Ya, súper. Sí, Ya, pues, ya. Sí, sí, no hay Entonces problema. me comprometo entonces a subir esta sesión y ustedes que tengan un buen término del día, pues que estén súper bien. muchas gracias, igual Igual, usted. profe. Ya, Que pues, bien. hasta luego. Chao. Chao, chao, chicos. Chao. Chao.